Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos a continuar con nuestra clase de membrana. La semana pasada hablamos de la estructura de la membrana plasmática. Hoy vamos a hablar sobre el transporte a través de la membrana. Antes de pasar a lo que es el transporte, quería profundizar un poco más el tema de la fluidez. Nosotros habíamos hablado la semana pasada que la fluidez de la membrana depende, o sea, es concedida esa fluidez por los fosfolípidos, ¿verdad? Los fosfolípidos son los responsables de la fluidez de la membrana, ¿verdad? Entonces, eh, es importante tener en cuenta también en qué situación y qué forma son esos lípidos para que pueda aumentar, disminuir la fluidez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la temperatura en la cual ocurre el cambio de estado se denomina temperatura de transición, es decir, cuando la membrana se vuelve más viscosa o más fluida, ¿verdad? Generalmente a altas temperaturas el estado de fluidez aumenta, el estado semilíquido, ¿verdad? Y a las bajas temperaturas generalmente la fluidez disminuye, la membrana tiende a ser más viscosa. Entonces, cuanto mayor sea la fluidez de la membrana, mayor será la movilidad de sus componentes. Es decir, las proteínas, los fosfolípidos y eso, depende mucho su movimiento, su invaginación para el transporte, todas esas funciones, depende mucho de la fluidez. Entonces, justamente eso es lo que permite que las membranas puedan cumplir sus funciones, ¿verdad? Acá podemos ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando hay una alta temperatura, es decir, o una temperatura eh, ambiente óptima, ¿verdad? Los fosfolípidos tienen una libertad de movimiento, entonces la fluidez se mantiene, ¿verdad? Sin embargo, cuando la temperatura empieza a bajar mucho menos de lo normal, estos fosfolípidos se dan cuenta que las colas apolares empiezan a acercarse uno más con otro, entonces disminuye su movilidad, vuelve más rígida, más viscosa la membrana, ¿verdad? Entonces disminuye la fluidez y aumenta la viscosidad, ¿verdad? Justamente, entonces depende de que depende de la temperatura, depende también del grado de insaturación de los ácidos grasos, es decir, del contenido de dobles enlaces, principalmente de la conformación cis. Entonces, y también la longitud de la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Entonces, miren, con temperatura, la presencia de doble enlace, la longitud de la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos que forman los fosfolípidos de membrana y la presencia de colesterol. Estos cuatro factores son los que van a encargarse de, vamos a decirle, de mantener o de cambiar, dependiendo de eso, la fluidez de la membrana. Entonces ahí se dan cuenta ustedes, mayor temperatura va a aumentar la fluidez, mayor grado de insaturación también mayor fluidez, es decir, mayor cantidad de enlace doble en la cadena hidrocarbonada. Y también cuando los ácidos grasos no sean tan largas, ¿verdad? Cadenas más cortas. Cadenas promedio, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que en las células animales lo más abundantes son entre 16 a 18 carbonos. Cuando son muy largas las cadenas, generalmente ya se vuelven más sólidos. Por eso, ¿se acuerdan de las ceras, por ejemplo? Ceras, por ejemplo, tenía más de 30 carbonos y son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. Bueno, entonces, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo las moléculas de colesterol afectan la fluidez? Bueno, entonces la respuesta, como dijimos la semana pasada, depende, ¿verdad? Encima de la temperatura de transición, es decir, una temperatura alta, disminuye la fluidez. ¿Por qué? Porque al interactuar con los ácidos grasos disminuye la movilidad de los mismos. Sin embargo, debajo de la temperatura de transición, es decir, debajo de la temperatura regular donde se tiene que mantener la fluidez, el colesterol se encarga de aumentar la fluidez. Entonces impide el apretado empaquetamiento de los fosfolípidos entre sí, eso que mostramos anteriormente.
Entonces, las moléculas de colesterol crean una situación de fluidez intermedia, es decir, se encarga de mantener la fluidez ante los cambios de temperatura. ¿Sí? Eso es lo que hace el colesterol. Y es muy importante su función porque las fluidez tienen que mantenerse para que se pueda mantener y mejorar las funciones de la membrana, transporte, todas esas cosas. Acá tenemos una eh, mayor presencia de colesterol en la membrana, disminución de la fluidez. Bueno, eso es relativo, ¿verdad? Aumento de la temperatura, aumento de la fluidez, mayor presencia de ácido graso, aumento de la fluidez, ácidos grasos de cadenas cortas, aumento de la fluidez. Sí, todo eso, ¿verdad? Sin embargo, el colesterol, bueno, mayor presencia de colesterol, disminución. Bueno, la palabra disminución es muy exacto. En realidad depende mucho del cambio de temperatura, si superiormente o inferiormente. ¿Sí? Entonces, mantiene la fluidez. También disminuye la permeabilidad de la membrana. Es decir, el colesterol es el que regula. Al regular la fluidez, va a regular el paso de sustancias a través de ella. La importancia del colesterol, ¿verdad? Por eso, las células son capaces, ¿verdad? Tienen la capacidad de regular la fluidez de su membrana ante condiciones variables, controlando el tipo de fosfolípido que la constituye. ¿Sí? Controlando el número de carbono de sus ácidos grasos, el número de insaturaciones. Todo eso hace la célula. Cuando disminuye la temperatura, ¿verdad? Se desaturan los enlaces simples para formar doble enlace, ¿verdad? ¿Qué más? Los ácidos grasos se transfieren, ¿verdad? De un fosfolípido a otro mediante aciltransferasa o transportadores de ácidos grasos. Participan en la fosfolipasa, las aciltransferasas. Se sintetizan nuevos fosfolípidos con ácido graso insaturado, ¿sí? Todos los acontecimientos que va a hacer la célula para poder regular esa fluidez, ¿verdad? Desaturación, transferencia, síntesis, todo eso para que se pueda adaptar la membrana celular a los cambios, ¿verdad? Del ambiente, ¿verdad? Le denominamos a ese proceso adaptación homeoviscosa. Adaptación homeoviscosa. Bueno, vamos a hablar de la permeabilidad de la membrana. Ustedes saben que la permeabilidad de la membrana, eh, sabemos que la membrana es permeable a ciertas sustancias e impermeable a otras. Se dice entonces que la membrana es semipermeable por eso, ¿verdad? Tiene una permeabilidad selectiva. Este transporte de solutos que se puede realizar directamente a través de la bicapa lipídica o a través de proteínas especializadas, los famosos canales o permeasas, y puede o no requerir energía, dependiendo del tipo de transporte, ¿verdad? Entonces, la difusión. La difusión era el paso de sustancias, es un proceso espontáneo mediante el cual una sustancia se desplaza desde una región de concentración elevada a otra de menor concentración, ¿verdad? Eh, se, lo que se trata es de eliminar la diferencia de concentración entre ambas zonas, pero en realidad nunca llega a un equilibrio total. La difusión es impulsada por la energía proveniente del movimiento cinético normal, es decir, es atraído hacia el lugar donde hay menos, para que pueda difundir hacia ese lugar. Entonces, para que se pueda ocurrir esto, depende siempre del gradiente. ¿Y qué es lo que nosotros le denominamos gradiente? El gradiente es la diferencia de concentración que existe entre dos compartimientos separados por una membrana semipermeable. Acá tenemos nuestro ejemplo de membrana, compartimiento A, compartimiento B, ¿verdad? Acá tenemos mayor concentración de soluto, acá menor. Entonces, el lugar que tiene mayor cantidad de soluto va a ser el medio hipertónico. Y el lugar que tiene menor va a ser el medio hipotónico, ¿verdad? Menor concentración de soluto. Entonces el gradiente siempre va a ser de mayor a menor.
Es decir, estas moléculas tienden a ir hacia donde hay menos, donde hay más espacio para ellos y son atraídos hacia ese lugar. Entonces, los solutos tienden espontáneamente a moverse a favor de gradiente, es decir, del sitio de mayor concentración, ¿verdad? Hasta hacia el sitio de menor concentración, ¿verdad? Para que se pueda establecer el equilibrio. Entonces, a favor de gradiente le decimos eso. Y acá tenemos los ejemplos concretos. Por ejemplo, los iones extracelulares como el sodio, el cloro, el calcio, que se encuentran siempre en mayor proporción hacia afuera de las células, siempre van a tener un gradiente hacia el interior, ¿verdad? Su gradiente siempre va a ser hacia el interior, ¿por qué? Hacia donde hay menos. La glucosa, los aminoácidos que suelen pasar a las células, también su gradiente siempre va a ser hacia el interior, porque tienen que absorberse en el intestino, pasar a la sangre y después pasar a las células tisulares para que pueda entrar dentro de las células. Sí, en las células tisulares, dentro de las, primero pasa el epitelio intestinal, después pasa a la sangre, de la sangre tiene que ser absorbido a las células tisulares. Iones intracelulares como el potasio, por ejemplo, su gradiente va a ser hacia afuera, porque hay mayor cantidad de potasio adentro. Entonces su gradiente va a ser siempre hacia afuera. Entonces, generalmente cuando hablamos del movimiento de estos solutos a favor de gradiente, es decir, de un lugar donde hay más hacia donde hay menos, a eso le llamamos, adentro de eso integran lo que se denomina transporte pasivo a favor de gradiente. En tanto que cuando es en contra de gradiente, es decir, en esta dirección, estamos hablando de un transporte activo. Cuando es a favor de gradiente, las moléculas son atraídas hacia ese lugar, entonces no necesita de energía. Sin embargo, si vos querés enviar esto hacia este lado, vas a necesitar energía. ¿Por qué? Porque no es su gradiente, no fluye hacia ahí. Entonces vas a necesitar energía. Por eso el transporte activo es con sí o sí necesita energía. Entonces, otra cosa importante, el movimiento pasivo, es decir, cuando es a favor de gradiente, las sustancias pueden, el transporte de sustancias siempre puede producirse en ambas direcciones, puede ser bidireccional. Entonces, generalmente va a predominar siempre una dirección, ¿verdad? Hacia donde hay menos. Puede irse hacia acá y puede irse hacia acá. Es bidireccional. Pero siempre predomina uno. Entonces, el flujo resultante de hacia donde predomina es lo que le denominamos flujo neto, que busca equilibrar, ¿verdad? El flujo neto. Los tipos de gradiente que podemos tener en cuenta. Tenemos el gradiente químico o gradiente de concentración, cuando existe diferencia en la cantidad de soluto a ambos lados. Entonces se va de mayor a menor. Ahora, el gradiente eléctrico o gradiente de voltaje es cuando existen diferencia de carga. El gradiente químico es cuando es de concentración, es de cantidad. Sin embargo, gradiente eléctrico generalmente cuando hay diferencia de carga. Aquí hay más carga positiva, acá hay menos carga positiva. Entonces, los que tienen carga positiva tienden a ir más hacia donde hay más cargas negativas. Son atraídos, es decirlo. Por eso el sodio, por ejemplo, tiende a pasar más hacia el interior de la célula. En este caso hablamos de gradiente eléctrico. Y cuando hablamos de gradiente electroquímico, cuando existe diferencia tanto en cantidad de solutos como cargas eléctricas a ambos lados de la membrana. Y este gradiente es el que más solemos hablar. Si, en el caso del sodio, por ejemplo, siempre, si vamos a considerar hacia adentro y hacia afuera de la célula, hablamos de gradiente electroquímico porque hay más sodio hacia afuera y menos sodio hacia adentro. Y así también hay más cargas positivas hacia afuera y menos cargas positivas hacia adentro. Hay más carga negativa hacia adentro. Entonces por eso hablamos ya de gradiente electroquímico. Bueno. Entonces,
el pasaje de sustancias a través de la membrana, la permeabilidad de la membrana depende mucho de la naturaleza química, es decir, del origen, ya sea hidrofóbico, hidrofílico, y el tamaño también, e incluso las cargas. Entonces, siempre no se habla de liposolubilidad, de tamaño molecular y de carga eléctrica. Eso siempre se tiene en cuenta para hablar de permeabilidad de la membrana. Entonces, acá moléculas apolares pequeñas, por ejemplo el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, que son gases, pueden difundir tranquilamente a través de la bicapa lipídica, sin necesitar un canal. Hablamos, por ejemplo, de las moléculas apolares de un poco mayor de tamaño molecular, los ácidos grasos, los esteroides. Bueno, esteroides hay que especificar. El colesterol, por ejemplo, propiamente dicho, no puede pasar por difusión simple, necesita un receptor y pasa a través de endocitosis, por transporte en masa. Pero ese es el colesterol porque el colesterol tiene una porción hidrofílica, es anfipática como tal. Sin embargo, una hormona esteroide en sí, que ya es un derivado del colesterol, sí ya es hidrofóbica 100%, entonces puede difundir por la membrana. Las moléculas polares pequeñas, agua, urea, glicerol, que son polares pero son muy pequeñas, entonces puede difundir también a través de la membrana. Aunque el agua pasa, solo un 10% pasa a través. Generalmente el agua tiene un canal formado por una proteína especial, un poro especial para el agua que se llaman acuaporinas. Estas moléculas entonces atraviesan directamente la membrana con gran velocidad dependiendo de su diferencia de concentración nomás ya, el gradiente que estábamos mencionando. Ahora, la membrana es impermeable a moléculas polares de gran tamaño como los monosacáridos, glucosa, fructosa, los aminoácidos, ¿verdad? O moléculas cargadas eléctricamente como los iones, ¿verdad? Sodio, potasio, calcio, cloro. Todo esto no pueden difundir a través de la bicapa lipídica. Necesitan un canal proteico que les sirva como facilitador, como transportador, porque son hidrofílicos, altamente hidrofílicos. Entonces siempre necesitan mecanismos especiales, proteicos. Ya tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Ellos pasan las moléculas no polares hidrofóbicas, ¿verdad? De pequeños tamaño molecular, que son los gases, pueden pasar tranquilamente en la bicapa lipídica. Esta porción hidrofóbica de la membrana no le retiene. El agua también y las moléculas hidrofílicas pequeñas pueden pasar también a través del espacio que hay entre los fosfolípidos y las grandes moléculas, los monosacáridos, la glucosa, eso que no van a poder pasar. Y las moléculas cargadas eléctricamente tampoco van a poder pasar a través de la bicapa lipídica. Ya necesita un canal formado por proteínas. Bueno, tipos de transporte a través de la membrana. Tenemos el transporte pasivo, el transporte activo. Existe un tercer tipo que es el transporte en masa. El transporte de masa es para macromoléculas, para proteínas, hormonas, polisacáridos, bacterias, antígenos, ¿verdad? Ellos pueden pasar, pero tiene que deformar la membrana formando una vesícula. Entonces el transporte de masa entra en la endocitosis y la exocitosis. Bueno, el transporte pasivo, si yo voy a definir transporte pasivo, un tipo de transporte que se produce a través de la membrana a favor de gradiente, ¿verdad? Entonces, si a favor de gradiente es sin gasto de energía, no necesita de energía, puede ser bidireccional. Dentro de eso tenemos la difusión simple, donde está todas las moléculas que pueden pasar por la membrana, ¿verdad? Tenemos la difusión facilitada, que es un tipo de difusión facilitada por proteínas transportadoras, pero a favor del gradiente, sigue siendo a favor del gradiente. Y dentro de eso también está la ósmosis, que le llamamos ósmosis justamente al flujo a la difusión de agua a través de la membrana, que tiene un nombre propio. Y el transporte activo, entonces, que ya es en contra de gradiente, es unidireccional,
y es con gasto de energía. ¿Por qué? Porque es contracorriente, ¿verdad? Siempre está mediado por proteínas transportadoras, ¿sí? Siempre, porque esos canales proteicos son los que tienen la capacidad de utilizar la energía para poder transportar. Y tenemos el transporte activo primario y secundario. Transporte activo primario, le decimos transporte activo primario porque la proteína que va a actuar como canal transportador eh, utiliza directamente una molécula de ATP para poder producir el transporte. Y dentro de esto están las bombas. Y el secundario no utiliza ATP de forma directa. Lo que hace es aprovechar el gradiente o la energía creada por otra molécula para que pueda dejar pasar otra molécula detrás de eso. Por eso es secundario. Ahí tenemos, ¿verdad?, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo. Miren acá, la difusión simple que atraviesa a través de la bicapa. La difusión facilitada, ¿verdad?, que necesita canal formado por proteína. Y el transporte activo también canal formado por proteína, pero es en contragradiente y utiliza energía para poder abrir este canal y dejar pasar la sustancia. Bueno, vamos a hablar de la difusión simple, ¿verdad? Difusión simple, difunden directamente a través de la membrana. Todo lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Ácido graso, los gases, moléculas polares pero de pequeño tamaño, ¿sí?, que son lo que pueden pasar, ¿verdad? Necesita solo una diferencia de concentración. La ósmosis, que entra también dentro de ese grupo, ¿verdad? La ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable. Y hay que tener en cuenta que la ósmosis depende mucho del contenido de soluto a ambos lados de la membrana. El agua siempre tiende a irse hacia donde hay mayor cantidad de soluto. Pongamos que empieza a entrar gran cantidad. Vamos a suponer que acá a la derecha, acá es nivel intracelular y acá extracelular. Y acá vemos los puntitos van a ser sodio, por ejemplo, ¿verdad? Y generalmente el agua, si que hay una diferencia, si no está equilibrado estas cargas hacia ambos lados de la membrana, entonces el agua tiende a ir donde haya más solutos, ¿verdad? Eso se llama presión osmótica. La atracción que produce eh, un grupo de solutos sobre el agua que se encuentra al otro lado de la membrana, a eso le llamamos presión osmótica. Y entonces, cuando hay diferencia de cantidad de soluto, el agua siempre va a ir hacia donde hay más soluto. Sin embargo, cuando está equilibrado la cantidad de soluto, el agua trata de mantenerse, entonces el flujo se mantiene siempre constante hacia ambos lados. Entonces, eso es las soluciones isotónicas. Entonces, eh, la presión osmótica es esa atracción que se produce en los solutos a través del agua que está hacia el otro lado de la membrana, ¿verdad? Entonces, un medio hipotónico, es decir, que tiene baja concentración de soluto y tiene más cantidad de agua, de solvente. Ese es hiposmótico porque no atrae lo tanto del agua, hay más ahí, ¿verdad? Entonces, el agua tiende a irse hacia el medio hipertónico, donde hay mayor cantidad de solutos. Así, tiende a irse más hacia donde hay mayor cantidad de solutos. Siempre sigue el agua su propio gradiente de concentración. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Cuando el medio es hipotónico, es decir, cuando la célula tiene mayor cantidad de soluto que el medio que le rodea, entonces el agua tiende a entrar gran cantidad en el interior de la célula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la célula es hipertónica, tiene más soluto que afuera. Entonces la célula empieza a hincharse, se produce una turgencia. Si es al revés, si el medio es hipertónico respecto a la célula, es decir, cuando la célula tiene menos cantidad de soluto que lo que le rodea, entonces el agua tiende a salir de la célula y la célula se deshidrata, se encoge, ¿verdad?
Eso le llamamos plasmólisis, ¿verdad? Ahora, cuando el medio es isotónico respecto a las células, es decir, igual cantidad de solutos hacia afuera y hacia adentro de la célula, la distribución de agua va a ser igual. Y el volumen celular se mantiene. Entonces, no tengan, o sea, tengan en cuenta que estos son bastante importantes. Eh, Cuando ustedes sean médicos, van a rehidratarle a un paciente deshidratado o con desequilibrio hidroelectrolítico, hay que cuidar mucho qué tipo de suero y eso se usa, ¿verdad? Lo normal es cuando vas a hacer reposición de mantenimiento siempre se usa suero isotónico. ¿Por qué isotónico? Porque tiene que ser igual proporción de solutos que el medio interno. Entonces la distribución del líquido a nivel interno va a ser igual hacia afuera y hacia adentro de la célula. No va a haber diferencia. Y acá está un ejemplo de las acuaporinas, ¿verdad? Proteínas transportadoras que de repente dejan pasar mayor cantidad de agua a través de ellas. Las acuaporinas. El agua puede pasar por difusión simple, es decir, por paso a través de... Esto también se le llama difusión simple, igual porque es diferencia de concentración, ¿verdad? Solo que esto es un tipo especial de canal acuoso, ¿verdad? Pero recuerden que un menor porcentaje es el que pasa a través de los fosfolípidos, porque es muy pequeño. No es que sea apolar, sino que porque es muy pequeño nomás. Bueno, la difusión facilitada. Existen, cuando hablamos de difusión facilitada, nosotros hablamos de dos tipos de canales formados por proteínas, los canales iónicos y las permeasas, ¿verdad? O carriers, le llaman en los libros de las permeasas. La difusión facilitada, ¿verdad? Vamos a hablar del canal iónico, que son proteínas integrales de membrana, ya sabemos que es proteína integral, politópicas, es decir, que pueden pasar varias veces la membrana inclusive, específicas siempre para un ion. Para cada ion hay un canal específico, ¿verdad? Con una conformación abierta o cerrada. No se saturan. ¿Por qué? Porque inclusive puede pasar más de un ion cada vez que pasa. Y se mueven a favor de gradientes. Por eso es un tipo de transporte pasivo. Ahora, los iones se mueven en ambas direcciones. ¿Verdad? Depende solamente del gradiente electroquímico. Entonces, sin gasto de energía, a favor de gradiente, bidireccional, esas son las características del transporte pasivo. Acá, por ejemplo, ese es un ejemplo de los tipos, ¿verdad? Acá hablamos de tres tipos de canales iónicos. Canales iónicos operados por voltaje, canales iónicos operados por ligando y canales iónicos operados mecánicamente. Es decir, este, por ejemplo, es un canal iónico operado por ligando. ¿Por qué por ligando? Porque este puede ser un neurotransmisor que viene, se une a un receptor en la proteína transmembranosa y al unirse a este receptor abre el canal y deja pasar el ion. Eso es por ligando. El ligando siempre es el que estimula. Un ligando puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, ¿sí? Así, por ejemplo, así es el mecanismo de acción de la acetilcolina, por ejemplo, que actúa sobre su receptor y deja pasar el ion para despolarizar la membrana. Y por voltaje es cuando produce un cambio en el voltaje en la superficie ahí de la célula y eso produce la apertura del canal, ¿verdad? Su conformación depende de la diferencia de carga iónica en ambos lados de la membrana. Entonces, cuando se acerca esa cantidad de potasio, de sodio, de calcio, ese cambio de la carga eléctrica en la superficie del receptor hace que se abra. Por eso es por voltaje. Por ligando ya hablamos. Y los canales iónicos operados mecánicamente. ¿Cómo? ¿Cómo es mecánicamente? Cuando se acerca, por ejemplo, algunos iones, puede también haber uno de estos iones, cambia el voltaje, pero el voltaje no se abre el canal no se abre por el voltaje, sino que hace lo que estimula es
la reacción del citoesqueleto de unas fibras que van a producir un estiramiento del canal para que se abra. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vieron acá, este por ejemplo es dependiente de voltaje, está cerrado acá. ¿Sí? Ahora, cuando se acercan los iones cambiando, produciendo un cambio de voltaje a este nivel, este voltaje lo que hace es producir la apertura del canal y el paso de la sustancia. Acá es el ligando, se une el ligando, en este caso puede ser acetilcolina, entonces se une a ella y se abre el canal para que pase. Esto también puede ocurrir a nivel del interior de la célula, donde el AMP cíclico es el que actúa como ligando y abre el canal. Ahora, lo que no tengo acá es el ejemplo del mecánico, ¿verdad? Mecánicamente es cuando esto empieza a cambiar el voltaje, es decir, cuando empieza a interaccionar algunos iones con el canal. Acá a este nivel esta proteína de canal suele unirse a una red filamentosa, de proteínas filamentosas que al percibir, ¿verdad?, la diferencia de potencial va a producir un estiramiento para abrir el canal. Por eso es mecánicamente. Entonces, el canal se abre debido al cambio en el voltaje a ambos lados de la membrana. ¿Sí? Este cambio de voltaje es captado, ¿verdad?, por la proteína de membrana para que se pueda abrir. ¿Sí? Cada formación de canal abierta, cerrada, inactivada, ¿verdad? Estos son solamente sus subunidades, los segmentos proteicos que forman el canal proteico, el canal, para que pueda pasar el ion, ¿verdad? En bisagra, es decir, prolina, valina, prolina, por ejemplo, según los aminoácidos que constituyen la proteína y las partes que se va a anclar a la membrana plasmática. Acá tenemos, por ejemplo, una conformación, una representación más exacta. ¿Vieron cómo son las subunidades proteicas? Y entre todas esas subunidades, acá este es el canal por donde va a pasar, por ejemplo, el potasio, el poro, ¿verdad?, el dominio del poro. Y el potasio, cuando se acerca, hay un sensor en la superficie que se llama sensor de voltaje, que va a percibir el cambio de potencial. Entonces, el voltaje, ¿verdad? Entonces eso va a activar el desplazamiento hacia afuera de estos que están cerrando aquí y van a exhibirse. En toda esta parte se van a empezar a exhibir aminoácidos que van a ir interactuando con el potasio a medida que pasa por el canal. Así, por ejemplo, acá podemos ver bien una estructura, se le llama filtro de selectividad, porque justamente por eso hay un canal para cada tipo de ion. Esta es la cadena proteica que va a unirse, va a estar anclado a la membrana plasmática, ¿verdad? Y acá se dan cuenta ustedes que hay 5 anillos, 1, 2, 3, 4, 5 anillos, que forman una especie de caja alargada por donde va a pasar el ion potasio, por ejemplo. Y acá está formado por diferentes subunidades proteicas. Y todas estas proteínas van a exhibir aminoácidos hacia el canal, y esos aminoácidos van a exhibir su porción, su oxígeno, por ejemplo, que van a ir interactuando con el potasio a medida que va pasando ¿Por qué el potasio? Porque no es, por ejemplo, el grupo amino, porque el potasio tiene carga positiva y el oxígeno tiene carga negativa, tienen que tener atracción con ella para que pase, ¿verdad?, una vez que se abre el canal. Entonces, cuando ingresa un átomo de potasio, queda dentro de la caja, ¿verdad? Estamos hablando de esto, ¿verdad?, situada entre dos anillos y queda así en coordinación con 8 átomos de oxígeno. Eso es lo que le estaba mencionando, 8 átomos de oxígeno. Y esos 8 átomos de oxígeno son de los aminoácidos que están exhibidos hacia el canal, ¿verdad? Yo sé que esto ya es un poco molecular ya, pero igual nomás les hablo así para que puedan ver cómo es que interactúa esto, ¿verdad? Entonces, solo se dan cuenta, el ion normalmente está hidratado. ¿Por qué? Porque
Es un ion, tiene carga eléctrica, atrae agua. Pero al ingresar en el filtro de selectividad pierde esa hidratación, porque pierde el enlace para formar el enlace con el oxígeno del canal. Entonces, solo dos potasios deshidratados pueden ocupar el filtro a la vez para que pueda pasar. Ahora, cuando llega un tercer átomo de potasio, ese ya va a producir la expulsión de eso hacia el extremo opuesto para que pueda pasar la membrana. Ahí está el canal de sodio, por ejemplo. Se dan cuenta que tiene 4 dominios membranosos. Cuando hablamos 4 dominios, significa que en 4 porciones de la membrana ellos atraviesan. Y todo esto es una sola proteína. Y cada uno tiene 6 segmentos transmembrana. Es decir, 6 veces pasa la membrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces el sodio. Entonces, estos son sus subunidades, se le dice, o porciones de la proteína, para que puedan pasar. Entonces, estos son la misma cosa, van a formar una especie de poro y van a exhibir aminoácidos que va a tener afinidad por el sodio y va a dejar pasar el sodio a través de ella. El calcio, la misma cosa, tiene 4 dominios, 6 subunidades. ¿Sí? Más o menos el mecanismo ya entienden. Acá tenemos un ejemplo de la acetilcolina, el receptor nicotínico de acetilcolina le llamamos. Este es el receptor que tiene unas subunidades, en realidad 4 subunidades o 4 segmentos transmembrana, ¿verdad? Esta es la que va a recibir, tiene un receptor en su superficie donde va a recibir el estímulo de la acetilcolina. Al recibir el estímulo de la acetilcolina, acá tenemos, ¿vieron? Actúa, se une la acetilcolina a su receptor. Estas son subunidades nomás, alfa, beta, ¿verdad? 2 alfa, ¿dónde está el anterior? Ahí está. Dos subunidades alfa, una unidad beta, una gamma y una delta. Estas unidades nos estamos refiriendo. Alfa, beta, delta y gamma. En realidad esta letra representa el sigma. Delta es el triángulo, pero bueno, delta le llaman. Entonces, ustedes pueden mirar aquí. Este es el canal. Este es el receptor de acetilcolina que se suele encontrar en la membrana muscular esquelética. Cuando la acetilcolina se libera por el terminal axónico, actúa sobre ese receptor, actúa como un ligando. Entonces este es un canal regulado por ligando, porque el ligando sería la acetilcolina. Entonces al unirse acá se produce una apertura del poro. ¿Y qué es lo que va a entrar en la célula? Va a entrar sodio. ¿Por qué? Porque la acetilcolina produce estímulo, despolarización de la membrana para que se pueda contraer el músculo, por ejemplo. Entonces tiene que entrar sodio. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de canal iónico regulado por ligando. Después, otro tipo de transporte pasivo, tenemos la proteína transportadoras, las permeasas o carriers, ¿verdad? Lo otro eran los canales iónicos, ¿verdad? Estas son las permeasas denominadas transportadores carrier, le llaman, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá, son integrales, politópicas también, múltiple plazo, específica, muy específica, por ejemplo, para la glucosa, es altamente específico. Mueve sustancia a favor de gradiente, ¿verdad? Entonces, por diferencia de concentración, diferencia de flujo, monosacárido, aminoácido, sin gasto de energía, ya hablamos de eso, ¿verdad? Acá tenemos la difusión facilitada de la glucosa. Esta glucosa se transporta a través de una proteína, una proteína transportadora que se denominan GLUT. Estos GLUT
siempre se encuentra hacia el lado extracelular, ¿verdad? Una proteína que cambia de conformación y cuando lo que ayuda es a liberar la glucosa al interior de la célula. Estos hay diferentes tipos. En el hígado y en el músculo este transporte depende mucho de la insulina. La insulina, pues nosotros sabemos que es hipoglicemiante. Pero ¿por qué hipoglicemiante? Porque estimula el transporte justamente de glucosa hacia el interior de la célula, para que pueda ser utilizado o para que pueda ser almacenado. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, hasta aquí vamos a ver el siguiente video. Para que no sea muy largo voy a hacer otro video. Bueno, continuando con el transporte pasivo, ¿verdad? Acá están los transportadores de glucosa, que son unas proteínas que tienen, hay 5 isoformas. ¿Verdad? Son proteínas iguales que proteínas de estructura diferente, pero que tienen la misma función. 1 al 5. En las células que responden a la insulina, generalmente tienen el GLU4, que se encuentra normalmente en el citoplasma almacenado en vesículas y solo se libera hacia el exterior cuando hay aumento de glucosa en sangre, ¿verdad? Y solo cuando existe insulina eh, sale a través de la membrana plasmática. O sea que prácticamente su actividad depende de la liberación de insulina por el páncreas. ¿Sí? Entonces, el exceso de glucosa, por ejemplo, va a producir la liberación de insulina por las células del páncreas. Como sabemos que la insulina es una macromolécula, es una proteína, se libera por exocitosis y automáticamente también la GLUT4, por ejemplo, ya llega hacia la parte superficial de la célula, acá, para poder ayudar a pasar la glucosa hacia el interior de la célula. ¿Sí? Se dan cuenta, acá están almacenadas vesículas. Una vez que hay insulina, ¿verdad? Va hacia la membrana, formando un canal justamente para la glucosa, que va a dejar pasar la cantidad de glucosa en exceso hacia el interior de la célula y así va a ir disminuyendo la glucosa en sangre. ¿Sí? Es un tipo de transportador carrier o permeasas. También existen ese tipo para aminoácidos, por ejemplo. Bueno, transporte activo. Tenemos transporte activo primario, el transporte activo secundario. El primario, ya dijimos por qué, son también proteínas integrales, específicas, unidireccionales, ¿verdad? Con gasto de energía en contragradiente. ¿Sí? Entonces, deriva directamente de la hidrólisis de ATP, ¿verdad? Por la proteína transportadora. Eso es lo que va a ayudar al transporte. Acá tenemos algunos ejemplos de transporte activo primario. Las bombas, bomba de protones, por ejemplo, o hidrógeno, potasio, ATPasa, que podemos citar. Hay varios ejemplos en las mitocondrias, eso hay. Pero un ejemplo más claro es de la membrana de las células parietales del estómago. Las células parietales, pues, son las células que se encargan de sintetizar ácido clorhídrico para poder mantener el pH del ácido del estómago. Y para que pueda sintetizar ácido clorhídrico utiliza un transportador activo primario que se llama bomba de protones, protoves, puse decir ahí, bomba de protones o hidrógeno, potasio, ATPasa, que lo que hace es saca potasio y mete gran cantidad de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, para que pueda combinarse con cloro y formar ácido clorhídrico dentro de las células parietales. La bomba de calcio que encontramos eh, en los músculos. La glucoproteína P, que es muy importante porque encontramos a nivel del intestino, encontramos en los túbulos renales, encontramos en los hepatocitos también, porque estos son glucoproteínas, canales proteicos transportadores activos que al utilizar una molécula de ATP
transporta en contragradiente algunos desechos, por ejemplo, hacia la luz intestinal, hacia la luz tubular para que forme parte de la orina, ¿sí? En los hepatocitos para que forme parte de la bilis, ¿sí? Una forma de eliminación de algunos desechos, toxina o restos de fármacos, lo que sea. Es muy importante. Me gustaría que lean ese. La bomba de sodio y potasio, que es una bomba electrógena, justamente eso agarré como ejemplo. La bomba de sodio y potasio es una bomba electrógena, es una proteína canal eh, muy importante que se encuentra en todos los tipos celulares, porque de este dependen eh, muchas funciones que van a cumplir la célula. Justamente, acá tenemos un ejemplo nada más que el cardiotónico, como la digoxina, por ejemplo, que es un fármaco que se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Bloquea este. Viste que la bomba de sodio y potasio lo que hace es, eh, cuando hay un exceso de sodio en el interior de la célula, se activa la bomba de sodio y potasio justamente para poder proteger la célula, porque si entra un exceso de sodio, entra un exceso de agua y puede aumentar el volumen celular. Entonces, para evitar eso, se activa la bomba de sodio y potasio utilizando una molécula de ATP. Entonces, cada vez que se activa, elimina 3 moléculas de sodio hacia afuera, introduciendo 2 moléculas de potasio hacia adentro. Entonces, ese cambio por cada vez que se activa, que se produce, que son varias veces, hasta regular otra vez la mayor concentración de sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. Por eso se llama bomba electrógena, porque crea un gradiente de cargas a través de la membrana. El cardiotónico, por ejemplo, lo que hace es bloquear eso. Entonces deja que aumente sodio en la célula y ahí se activa otro intercambiador que se llama sodio-calcio. Entonces sale el sodio y entra calcio en su lugar. Y el calcio hace más, ¿se recuerdan ustedes? Para la contracción muscular es indispensable el calcio. Entonces hace más contráctil los miocardiocitos, entonces la célula aumenta la fuerza de contracción del corazón, mejorando la eyección, la expulsión de sangre. Entonces solamente el ejemplo, ¿verdad? El sodio, ¿verdad? 3 moléculas de sodio que van a ser eliminadas hacia afuera y 2 moléculas de potasio que van a ser introducidas hacia adentro de la célula. Esto es paso por paso nada más. Necesitan la configuración. ¿Vieron cómo es el canal? Los canales, cómo se forman. ¿Sí? Fluido extracelular, el citoplasma. ¿Recuerdan? Afinidad del potasio disminuye dentro de la célula porque hay más potasio en la célula. Y la afinidad del sodio disminuye hacia afuera porque hay más sodio hacia afuera. ¿Verdad? Después tenemos el transporte activo secundario, que dijimos ya que al ser transporte activo secundario no utiliza ATP de forma directa, lo que aprovecha es el gradiente creado o energía creado por otra. Inclusive hay transporte activo secundario que es aprovechado por el sodio que es expulsado por la bomba de sodio y potasio. Y acá uno de los ejemplos acá tenemos el cotransportador sodio-glucosa. Entra sodio y al crear un gradiente, detrás de eso entra glucosa, ¿verdad? Por eso es cotransportador, porque entra en la misma dirección. Contratransportador sería cuando entra este y sale el otro, ¿verdad? Este tipo de cotransportador existe mucho en la superficie de los eritrocitos para la absorción de glucosa del intestino. Ya tenemos sistemas de cotransporte: sodio-glucosa, sodio-aminoácido, sodio-potasio 2-cloro, que es un tipo de cotransportador que se encuentra en los túbulos renales. Otro tipo de cotransporte, el ion sodio, el ion yodo, hierro, iones de urato, ¿verdad? Que son el hierro a nivel de los hepatocitos y a nivel del intestinal. El yodo también para que pueda pasar a nivel de la glándula tiroides. Contratransportador de calcio y de sodio. Este es el que estaba diciendo hace rato. Cuando se desactiva la bomba de sodio de potasio, va a aumentar sodio
En la célula y se activa un intercambiador, un tipo de transporte activo secundario de sodio-calcio en la membrana de los miocardiocitos. Entonces, al intercambiar va a ser, elimina el sodio que está adentro, intercambiado por calcio que entra en la célula. Y ahí para ayudar a mayor contractilidad del músculo cardíaco. ¿Verdad? En los iones cloruro y bicarbonato. ¿Se acuerdan que dijimos que el hidrógeno potasio ATPasa para meter hidrógeno en las células parietales del estómago, para formar ácido clorhídrico? Y el cloro entra por transporte activo secundario por intercambiador cloro-bicarbonato. El bicarbonato que se produce dentro de la célula por la combinación de dióxido de carbono y agua se elimina a la sangre intercambiado con cloro que entra en la sangre al interior de las células parietales. Y ahí ya tenés hidrógeno y cloro para formar ácido clorhídrico. Después tenemos el transporte en masa, que son para macromoléculas. Ahí tenemos ya, también requieren energía, solo que no es a través de una proteína transportadora ni tampoco difusión a través de la membrana. Tiene que deformar la membrana, porque son macromoléculas, pueden ser hormonas, polisacáridos, toxinas bacterianas, bacterias mismas. ¿Verdad? Entonces tenemos la exocitosis cuando la célula expulsa hacia afuera. Una hormona, por ejemplo, la célula pancreática cuando expulsa la insulina, por ejemplo. Y la endocitosis cuando introduce. Y la endocitosis puede ser tres clases. La fagocitosis cuando introduce sólidos, proteína, polisacáridos, bacterias. Pinocitosis cuando engloba y mete agua, o sea, líquido. Pino puede beber. Y endocitosis mediada por receptores. En el caso del colesterol, por ejemplo, para que entre en las células es mediada por receptores. Tiene que ser reconocido primero por un receptor para que pueda pasar al interior de la célula. Entonces, por ejemplo, esto es una exocitosis. Es una vesícula que se fusiona con la bicapa lipídica, ¿verdad? Y después se libera su producto hacia el exterior. Y ahí la membrana de la vesícula se queda formando parte de la membrana plasmática. ¿Verdad? Y la endocitosis al revés. Cuando va a introducir, deforma la membrana, forma una vesícula y se introduce formando el endosoma. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias.